Muy buenas tardes, estimados amigos, amigas, otra vez de vuelta para continuar el aprendizaje de la Aymara, ¿no? Vamos a dar continuidad al texto Aymara 1, principios fundamentales para aprendizaje de la Aymara como segunda lengua, ¿ya? En anterior clase ya especificamos la estructuración del cuerpo humano en tres partes, ¿no? Kimsar, Haljatawa, Hakehanchij. Hoy vamos a conocer las partes del tronco, las partes de la cabeza, perdón, ¿no? Partes de la cabeza. Dice. Vamos a ir empezando, ¿no? ¿Qué partes comprenden en Aymara las partes de la cabeza? Ñakuta, para, Naira Chipu, Naira Pichu. Obviamente tiene su variante, Ñakuta puede ser Ñikuta o Lakuta en diferentes regiones. Naira Chipu también hay algunos que lo llaman Chipoco, ¿no? Luego tenemos Naira, Nasa, Laca, Ispillo, Tirancaya, Anca, Nauna, Lipu, Ujincho, Ujincho. Algunas de estas, como el Nauna, como el Anca, tiene sus variantes en diferentes regiones, pues hoy estamos hablando la región hablada en región de La Paz, ¿no? Bien. Ñakuta significa cabello, para, frente, Naira Chipu, ceja, Naira Pichu, pestaña, Naira, ojo, nasa, nariz, laca, boca, ispillo, que serían los labios. eh, Luego, obviamente, hablando de la boca, tenemos la cachaca, que serían los dientes, lajra, la lengua, ¿no? Tirancaya, que es el mentón, la mandíbula, anca, que es sector de la quijada, nauna, los pómulos, los huesos de la cara, ¿no? Il paulipu, que sería la sien, hinchu, la oreja, ¿no? Conocemos entonces las partes de la cabeza. Acá tenemos dos actividades para retroalimentar el aprendizaje. Dice, uno, dice, ¿no? Encontremos las partes de la cabeza. Lo que tenemos que encontrar son estas palabras que están acá, ¿no? Para está subrayada porque ya está identificada. Vamos a identificar las partes de la cabeza en el siguiente sopa de letra, ¿no? Por ejemplo, ñacuta, vamos a encontrar por acá. A ver, ¿dónde estamos, ñacuta? Aquí estamos, ¿no? Hacia abajo, ñacuta, ¿no? Así uno por uno vamos a ir buscando todas estas palabras. Obviamente, hincho con la variante ñ, que está en este momento, hincho, ¿no? En el 2 podemos identificar, por ejemplo, anotar las partes del ojo. Por ejemplo, el párpado sería el párpado, acá tenemos el iris, la pupila y el ojo como tal, aunque acá esté indicando a la esclerótica, ¿no? Entonces también tiene sus nombres, ¿no? Acá tenemos Naira Lipichi, acá tenemos Naira Luru, Naira Kurmi, ¿no? Y como tal el otro Naira, nada más partes de la cabeza, específicamente del ojo, ¿no? Naira Chikanaka. Kim Siri, ¿no? El 3 dice, dice, ¿no? Lo que aquí tenemos que anotar son oraciones de audición para reforzar el listening, istaña en Aymara, ¿no? Para reforzar istaña, la audición. Tamaruna telkapañani dice, escribamos oraciones. Acá. Van a anotar, por ejemplo, 5 oraciones que yo voy a pronunciar y ustedes anotan ahí, ¿no? Bien, a ver, primero podemos hablar. Jupaja chiriri ñakutaniwa. Repito. Jupaja chiriri ñakutaniwa. Número 2. Nairita pasa chiara. Nairita pasa chiara, ¿no? Oración 3. La capaja hiwaki. La capaja hiwaki. 4. Podemos anotar hiwa uinakani waina. 4. Hiwa uinakani waina. 5.
Kusa aruni tawako. Kusa aruni tawako, ¿no? Bien, pueden ir reproduciendo una otra vez para reforzar la audición y tratar de escribir en este sector oraciones en aymara referidos a la cabeza, ¿no? Ukama ojila kuyakanaka, hikisinkama, sasina o sasina, ¿no? Nos encontramos en el siguiente aprendizaje. Espero que les haya ido útil esta guía para seguir aprendiendo el aymara.